Hola, soy la periodista María José Pérez Rodillo y esta es mi columna semanal de actualidad internacional relacionada con mi última charla. Las claves para entender las elecciones de Estados Unidos. A medida que se acercan las elecciones presidenciales en Estados Unidos, surgen dudas sobre cómo se organizan los comicios en este país norteamericano. Hoy intentaré responder a esas preguntas. ¿Cuál es el sistema de gobierno norteamericano? ¿Cómo funciona el sistema electoral de Estados Unidos? ¿Cuáles son los feudos demócratas y republicanos? ¿Por qué son tan importantes los llamados estados bisagra o swing states? Lo primero que hay que tener en cuenta es que se trata de un régimen presidencialista, por lo que se celebran elecciones tanto para escoger las cámaras legislativas como para elegir al presidente. El poder legislativo estadounidense es bicameral, contando con una cámara alta, el Senado, y una baja, la Cámara de Representantes. El Senado está compuesto por 100 miembros, 2 por cada estado de la Unión, que ocupan su cargo durante 6 años y son reemplazados de manera rotativa los años pares. Cada 2 años se renueva un tercio de los senadores. Y la Cámara de Representantes cuenta con 435 miembros, escogidos cada 2 años, que se reparten entre cada estado de manera proporcional a su población. Los integrantes de ambas instituciones son escogidos por el electorado de forma directa. Además, las elecciones legislativas coinciden o con las del presidente o con la mitad del mandato de este, por lo que estas últimas se suelen conocer con el nombre de midterms, de mitad de mandato en inglés. Por norma general, el sistema electoral más frecuente es la división en distritos electorales que escogen un solo candidato, el más votado. En cambio, el poder ejecutivo, encarnado en el presidente y el vicepresidente, es escogido mediante elecciones indirectas cada 4 años. Para llevar a cabo esta votación, se producen diversas etapas en el proceso. Primero, se postula una serie de personalidades de cada partido político para convertirse en el candidato de dicha agrupación a la presidencia. Este es el conocido proceso de primarias, en las que se elige al candidato de cada partido que formará parte de la contienda por la Casa Blanca. Una vez hecho esto, y tras los debates, siempre se celebran las elecciones presidenciales el primer martes después del primer lunes de noviembre. De este modo, este año, los comicios serán el martes 3 de noviembre, día en que se elegirá no solo el presidente y vicepresidente, sino también 34 senadores y la totalidad de los miembros de la Cámara de Representantes. Cada votante, que ha debido inscribirse previamente como tal, escoge su candidato favorito entre los que se presentan, pero esto no implica un voto directo para dicho candidato. En su lugar, esto se traduce en la elección de los compromisarios o electores asignados a cada estado en función a su población. Todos los electores de un determinado estado van para el partido más votado en este estado, salvo en Maine y Nebraska, donde se reparten de manera proporcional. En total, se eligen 538 compromisarios que conforman el colegio electoral, de los cuales se necesitan 270 votos para hacerse con la presidencia. Cada uno de estos representantes está escogido por los partidos políticos, por lo que el sentido de su voto se conoce de antemano, aunque no existe obligación constitucional de elegir al candidato que se espera. De hecho, solo en 9 ocasiones se han dado sorpresas cuando el elector de un determinado partido no ha votado por su candidato a presidente. Este sistema de elección indirecta puede generar un desfase entre los llamados votos electoral y popular. El voto electoral es el depositado por los compromisarios del ya mencionado colegio electoral, del que dependerá realmente la elección del presidente. El voto popular, en cambio, es el emitido por la ciudadanía. Debido a que la mayor parte de los estados otorgan todos los compromisarios al candidato más votado y no los reparten de forma proporcional, la elección del voto
popular no tiene por qué coincidir necesariamente con el candidato vencedor. Esto ocurrió, por ejemplo, en las elecciones de 2016, en que Donald Trump ganó el voto electoral y fue elegido presidente, pese a recibir menor respaldo de los votantes que su adversaria Hillary Clinton. Esta situación se ha dado en 5 ocasiones en la historia de Estados Unidos. Es interesante saber que este sistema de votación se remonta al siglo XVIII, momento en que los estados querían preservar su independencia y su poder dentro de la federación, por lo que optaron por un sistema que no perjudicase tanto a los estados más pequeños. Es por eso que el sistema indirecto norteamericano definitivamente da más peso a los votantes de los estados más rurales y menos poblados. Es por ello que podemos concluir que los republicanos tienen efectivamente ventaja porque el sistema electoral da más peso a los votantes rurales que tienden a inclinarse más hacia los republicanos y menos a los urbanos que tienden a apostar por los demócratas. Aunque hay otras formaciones políticas, la geografía electoral de Estados Unidos está dominada por los partidos demócrata y republicano. Por diferentes circunstancias políticas, económicas, sociales o culturales, hay regiones que tienden a votar más a demócratas o republicanos, agrupándolos en grandes regiones electorales. ¿Dónde dominan los demócratas? Los votantes del burro tienen sus feudos en la costa oeste, como California, Oregon y Washington, estados con grandes metrópolis modernas y dinámicas, y numerosas minorías, permeables al planteamiento demócrata, aunque amplios espacios rurales del interior sean conservadores y voten republicano. Los demócratas también son dominantes en el hispano Nuevo México y cada vez más en Colorado, un estado cuya geopolítica está cambiando, con la llegada de más hispanos y jóvenes profesionales a ciudades como Denver, Pueblo o Colorado Springs, que son cada vez más cosmopolitas y están cada vez más globalizadas frente a un mundo rural más conservador. En el noreste, los demócratas tienen su feudo en Minnesota, que lleva votando presidentes demócratas ininterrumpidamente desde 1976. Los republicanos, por su parte, controlan mayoritariamente el interior y el sur, las regiones más conservadoras, donde muchos estados llevan votando presidentes republicanos continuamente desde 1968. Estamos hablando del extenso y poco poblado interior rural, zonas muy religiosas de los mormones y bautistas sureños y las zonas blancas anglosajonas del sur. Otros lugares como Florida u Ohio, donde chocan diferentes realidades sociales, no se suelen inclinar claramente por un partido u otro y el ganador lo suele conseguir por un estrecho margen, lo que convierte a estos estados en los centros de la batalla electoral. Estos son los llamados estados bisagra o swing states, auténticas claves de la geografía electoral en Estados Unidos. En Ohio, por ejemplo, conviven zonas rurales conservadoras con ciudades industriales obreras. En Florida, el norte del estado se comporta como el sur del país, mientras el sur del estado, con importantes comunidades hispanas y colonizado más recientemente por población del norte, lo hace votar más demócrata. Los cambios de dinámicas están modificando el mapa electoral de Estados Unidos. Y con ello, estados tradicionalmente demócratas y republicanos se están convirtiendo en nuevos estados bisagra que pueden determinar las elecciones presidenciales futuras. Muchas gracias.